Un niño descalzo de 12 años escucha por radio el desafío imposible de un millonario. 100,000 pesos para quien logre montar al caballo más bravo de todo Durango, y lo que sucede después cambia para siempre 5 vidas. En el rancho más grande del estado norteño, frente a una multitud de vaqueros y jinetes, el patrón anuncia por micrófono una apuesta que nadie ha logrado ganar: domar sin montura al potro rebelde que jamás permitió jinete alguno en su lomo por más de 5 segundos. Antes de continuar la historia, me gustaría pedirte que le des like a este video y te suscribas a nuestro canal. Así nos ayudas a siempre tener una historia emocionante aquí y no te pierdes nuestras historias. No olvides también contarme en los comentarios desde dónde estás viendo. Es una alegría saber que mis historias llegan a tantos lugares diferentes. El aire seco del desierto duranguense cargaba el aroma de mezquites y el eco lejano de los coyotes que bajaban de la Sierra Madre Occidental cuando Emiliano Jesús Herrera Domínguez, de 12 años, escuchaba la transmisión radial desde el portal de una cantina abandonada en las afueras de la ciudad. Sus pies descalzos se movían inquietos sobre el concreto agrietado mientras las palabras del locutor penetraban en su alma como agua en tierra sedienta del norte mexicano. 100,000 pesos para quien logre montar al huracán negro del Rancho Morales, el potro que ha derribado a los mejores charros de todo el norte de México, anunciaba la voz que salía del radio viejo con estática. Emiliano cerró los ojos y sintió algo profundo moverse en su pecho, como si los espíritus del desierto le hablaran desde las montañas pedregosas. Durante sus 12 años de existencia, había vagado de pueblo en pueblo, durmiendo en las plazas cuando había suerte, comiendo tortillas tiesas cuando alguien se apiadaba, trabajando en lo que fuera por monedas que apenas le duraban un día. La voz áspera del locutor continuaba. Don Patricio Morales Sandoval, el ganadero más rico de Durango, mantiene abierta su apuesta desde hace 3 años. Decenas de vaqueros profesionales han fracasado rotundamente. Algunos dicen que el animal está maldito por los antiguos pobladores del desierto, otros que simplemente nació con el demonio adentro. Emiliano se incorporó despacio, sus ojos cafés brillando con una determinación que jamás había sentido. En algún lugar profundo de su ser, una voz ancestral le susurró que ese caballo y él compartían el mismo destino solitario. Ambos estaban esperando encontrar a alguien que los entendiera. No tenía dinero para el camión, no tenía zapatos, no tenía más que la ropa gastada que llevaba puesta, pero poseía algo más valioso, una certeza inexplicable que ardía en su pecho como fuego del desierto. Sin decir palabra a nadie, porque no había nadie a quien decírsela, comenzó a caminar hacia las afueras de la ciudad. El Rancho Morales estaba ubicado a 190 kilómetros de distancia, en las vastas llanuras que se extienden hacia Chihuahua, 4 días de caminata bajo el sol implacable del desierto norteño. Mientras sus plantas descalzas tocaban el asfalto hirviente de la carretera federal, Emiliano murmuró una oración que había aprendido de su abuela. Virgen de Guadalupe, si este es mi camino, dame la resistencia de los antiguos chichimecas para llegar. El primer día caminó hasta que los pies se le cubrieron de ampollas sangrantes y la garganta se le resecó como cuero bajo el sol duranguense. Durmió bajo un mezquite retorcido, usando su camisa como almohada, contemplando las estrellas del norte que brillaban con una intensidad que cortaba el alma. El frío nocturno del desierto lo hizo temblar hasta los huesos, pero en su corazón ardía una llama que ningún viento helado podría apagar. El segundo día, las ampollas reventaron y sus pies comenzaron a dejar manchas de sangre en el polvo del camino. Un camionero que llevaba ganado le gritó desde su cabina: «¡Chamaco loco! Te va a freír el sol en esa planicie». Pero Emiliano siguió adelante, deteniéndose únicamente para beber agua salobre de las presas ganaderas y comer tunas que encontraba en los nopales silvestres. En la tarde del tercer día, cuando el sol parecía un disco de hierro fundido colgando del cielo, Emiliano divisó a lo lejos la silueta de un pueblo minero. Era Mapimí, famoso por sus minas abandonadas y sus leyendas de fantasmas. Sus piernas temblaron de agotamiento y por un momento pensó en rendirse.
en pedir ayuda en la presidencia municipal y que lo enviaran de vuelta. Pero entonces recordó la voz del radio hablando del potro indomable, y algo en su interior le aseguró que ese animal, como él, estaba esperando a alguien que no lo juzgara. La noche del tercer día durmió en las ruinas de una hacienda abandonada, envuelto en el silencio absoluto del desierto. Soñó con un caballo negro galopando libre por las dunas, con crines que ondeaban como banderas de rebeldía, y al despertar supo con certeza que el destino lo llamaba sin posibilidad de regreso. Al cuarto día de travesía, con los labios partidos por el aire seco y los pies destrozados pero el alma intacta, Emiliano divisó a lo lejos las torres del rancho Morales, alzándose como un castillo en medio de la inmensidad norteña. La entrada del rancho se alzaba imponente como la puerta de un reino lejano. 2 columnas de cantera gris sostenían un arco de hierro forjado donde se leía en letras doradas Rancho Morales, fundado en 1889. A ambos lados del portón, álamos plateados ofrecían sombra escasa que contrastaba brutalmente con los 4 días de sol despiadado que había soportado el niño durante su odisea. Los guardias del rancho lo observaron con una mezcla de incredulidad y desdén. Eran 2 hombres curtidos por el clima extremo del norte, con sombreros tejanos y pistolas al cinto, acostumbrados a ver pasar diariamente a vaqueros profesionales vestidos con botas de piel de víbora y cinturones de plata maciza. La aparición de aquel muchachito descalzo, con la ropa desgarrada por las espinas del desierto y los pies ensangrentados, les pareció una alucinación del calor. «Órale, chamaco, ¿qué andas haciendo por estos rumbos?», le gritó el guardia mayor, un hombre con bigotes grises que mascaba tabaco. «Este no es lugar para vagabundos. Vete a pedir a la iglesia del pueblo». Emiliano se acercó lentamente a la reja, sus ojos cafés brillando con una determinación que ninguno de los vigilantes había visto jamás en alguien tan joven. «Vengo por el caballo», dijo con voz ronca por la sed, pero firme como roca del desierto. «Vengo a montar al huracán negro». Los guardias se miraron entre sí y estallaron en carcajadas que se perdieron en la inmensidad de la llanura. «Óyelo, compadre. El chamaco muerto de hambre viene a montar al potro que ha tirado a los mejores jinetes del norte». El segundo guardia, más joven pero igualmente burlón, se secó las lágrimas de risa. «Niño, aquí han venido campeones de rodeo, gente que ha montado broncos salvajes en Calgary y Denver. Todos han terminado mordiendo el polvo. Yo no vengo a competir con nadie», respondió Emiliano con una calma que descolocó a los vigilantes. «Solo vengo a conocer al caballo. Si me permite montarlo, bien. Si no, también está bien. Pero necesito intentarlo». El guardia mayor dejó de reír y estudió al niño con más atención. Había algo en esos ojos jóvenes que lo inquietaba. Una profundidad extraña para alguien de esa edad, como si llevara dentro la sabiduría de los antiguos pobladores del desierto. «Mira, muchacho, aunque quisiéramos dejarte entrar, que no queremos, el patrón don Patricio está en la capital resolviendo asuntos de la asociación ganadera. Sin su permiso aquí no entra ni el gobernador». Emiliano asintió y se sentó en la tierra junto a la reja del rancho, cruzando las piernas con la paciencia de quien ha aprendido a esperar desde siempre. «Entonces, esperaré a que regrese el patrón», dijo simplemente, cerrando los ojos bajo la sombra raquítica de los álamos. Los guardias intercambiaron miradas de preocupación. «¿Cómo que vas a esperar? ¿Dónde vas a dormir? ¿Qué vas a comer?», preguntó el más joven, comenzando a sentir una compasión extraña por aquel niño terco. «Dios proveerá», respondió Emiliano con la fe sencilla de quien nunca ha tenido nada garantizado. «He caminado 4 días para llegar hasta aquí. Puedo esperar los que sean necesarios». Esa primera noche, acurrucado junto a la reja del rancho con solo su camisa como protección, Emiliano escuchó por primera vez el relincho del huracán negro. Era un sonido diferente a cualquier otro que hubiera oído, cargado de una furia ancestral que parecía brotar desde las profundidades mismas del desierto. Pero en esa furia, el niño reconoció algo familiar, la voz de un alma herida que gritaba su dolor a la luna del desierto. Al segundo día de espera, algunos vaqueros del rancho comenzaron a acercarse con curiosidad a la reja para observar al niño que se empeñaba en aguardar al patrón.
Le trajeron un jarro de agua tibia y unas tortillas de harina, más por lástima que por bondad, pero Emiliano las recibió con una gratitud tan genuina que algunos se sintieron avergonzados de su propia frialdad. «Dile a tu familia que venga por ti, muchacho», le aconsejó un caporal anciano de barbas canosas. «Ese caballo no es para niños. Ha lastimado hombres hechos y derechos del norte». «No tengo familia que venga por mí», respondió Emiliano sin amargura, como quien enuncia un hecho simple. «Pero el caballo y yo nos necesitamos, aunque todavía no sepa por qué». El tercer día de espera, una camioneta Ford negra se detuvo frente al portón del rancho. De ella descendió una mujer mayor, robusta, con el cabello recogido en un chongo y las manos callosas de quien ha trabajado toda la vida. Era Esperanza Castillo Ruiz, la cocinera principal del rancho, quien regresaba del mercado de Durango con provisiones para los trabajadores. Al ver al niño sentado junto a la reja, con el rostro quemado por el sol norteño, pero los ojos brillando con determinación inquebrantable, Esperanza sintió que algo se movía en su pecho maternal. Hacía 15 años que había perdido a su único hijo en un accidente minero, y desde entonces su corazón parecía una casa vacía donde solo vivía el eco. «¿Qué haces aquí, mijito?», le preguntó con la voz áspera pero cálida de las madres del norte. Emiliano le contó su historia sin adornos, desde la transmisión de radio hasta los 4 días de caminata por el desierto. Esperanza lo escuchó sin interrumpirlo, reconociendo en aquel relato la terquedad sagrada de quienes están destinados a cambiar las cosas. «Ven conmigo», le dijo al final, ayudándolo a ponerse de pie. «Te voy a curar esos pies con remedios del desierto y te voy a dar de comer como se debe. Don Patricio regresa mañana y vas a necesitar todas tus fuerzas para convencerlo de que te deje intentarlo». Esa noche, en la cocina tibia del rancho que olía a frijoles y carne asada, mientras Esperanza le curaba los pies con ungüentos de hierbas del desierto y le servía el primer plato de comida caliente que había probado en una semana, Emiliano supo que había encontrado algo más valioso que cualquier premio. Había encontrado a alguien que creía en él. Don Patricio Morales Sandoval regresó al rancho al día siguiente, con el mal humor que siempre traía de sus viajes a la capital. A los 60 años, era un hombre imponente que había construido su fortuna criando ganado y caballos en las mejores tierras de Durango. Su rostro curtido por décadas de sol y viento del norte mostraba la dureza de quien había peleado por cada peso de su imperio, pero en lo profundo de sus ojos grises se escondía una soledad que ni toda su riqueza había logrado llenar. «Esperanza, ¿qué es esa historia que me cuentan de un chamaco que quiere montar al huracán negro?», preguntó mientras se quitaba el sombrero tejano en el corredor de la casa principal. «Es cierto, patrón», respondió la cocinera, secándose las manos en el delantal. «Lleva 4 días esperándolo. Caminó desde quién sabe dónde, descalzo, solo por la oportunidad de intentarlo». Don Patricio soltó una carcajada seca que se mezcló con el viento del desierto. Un niño quiere lo que no han podido hacer hombres curtidos por el trabajo. Tráelo, a ver si me divierte un rato antes de mandarlo de vuelta con su gente». Emiliano apareció en el corredor limpio y con ropa nueva que le había conseguido Esperanza, pero aún descalzo porque no había zapatos de su talla en el rancho. Se quitó la gorra que la cocinera le había dado y miró directamente a los ojos del hacendado, sin bajar la vista, como hacían la mayoría de las personas ante don Patricio. «Buenos días, señor Morales», dijo con voz clara. «Vengo por su caballo». El hacendado estudió al niño con la misma atención con que examinaba el ganado antes de comprarlo. Había algo en esa mirada joven que lo inquietaba, una madurez prematura que reconocía porque él la había tenido a esa misma edad, cuando la vida lo obligó a crecer antes de tiempo. «¿Cómo te llamas, muchacho?» «Emiliano Jesús Herrera Domínguez, para servirle». «¿Y de dónde vienes, Emiliano Jesús?» «De dónde me llevó el camino, señor. Pero vengo en paz, solo a conocer a su caballo». Don Patricio caminó alrededor del niño como un general inspeccionando a un soldado. ¿Sabes cuántos jinetes profesionales han intentado montar a ese animal? ¿Tienes idea de cuántos huesos rotos y costillas fracturadas hemos visto en los últimos 3 años? No, señor, no lo sé, pero sé que ese caballo está esperando a alguien
y yo he venido a ver si soy ese alguien. La respuesta sorprendió al hacendado. En 30 años recibiendo vaqueros y charros que venían a intentar la apuesta, nunca había escuchado algo tan extraño y al mismo tiempo tan sensato. Todos los demás llegaban presumiendo hazañas, mostrando medallas y trofeos. Este niño hablaba como si fuera a una cita con el destino. Está bien, decidió finalmente don Patricio, más por curiosidad que por convicción. Te voy a dar tu oportunidad, pero si el caballo te lastima, la responsabilidad es tuya. Y si no logras montarlo, te vas inmediatamente del rancho. ¿Trato hecho? Emiliano extendió su mano pequeña hacia la mano encallecida del hacendado. Trato hecho, señor Morales, pero si logro montarlo, no quiero el dinero. Don Patricio se quedó helado con la mano del niño entre las suyas. ¿Cómo que no quieres el dinero? Entonces, ¿qué quieres? Quiero quedarme aquí, señor. Quiero aprender a leer bien. Quiero 3 comidas al día y quiero cuidar de sus caballos. No necesito más que eso. Por primera vez en muchos años, don Patricio Morales Sandoval se quedó sin palabras. En su pecho comenzó a moverse algo que había creído muerto desde hacía décadas, algo parecido a la admiración por la nobleza ajena. Ese niño acababa de rechazar una fortuna antes de intentar siquiera ganarla, pidiendo a cambio solo lo básico para vivir con dignidad. Mañana al amanecer, dijo el hacendado con voz ronca, conocerás al huracán negro. Esa noche, Emiliano durmió en un catre de la cocina, pero el sueño no llegó fácilmente. En algún lugar del rancho podía escuchar los relinchos del caballo que lo esperaba, y cada sonido era como un mensaje cifrado que su corazón comenzaba a descifrar. El amanecer llegó con una brisa fría que bajaba de la Sierra Madre Occidental y un cielo color naranja que prometía otro día de calor intenso. Emiliano despertó antes que nadie, se lavó la cara con agua fría del pozo y se dirigió hacia los corrales con el corazón latiendo como tambor de guerra apache. Los corrales del rancho Morales eran una serie de círculos concéntricos construidos con piedra del desierto y vigas de mezquite, diseñados para contener a los animales más bravos del norte. En el corral central, separado de todos los demás por una doble cerca de alambre de púas, estaba el huracán negro. Emiliano se detuvo a 5 metros de la cerca y por primera vez puso los ojos sobre el animal que había venido a encontrar. Era un potro de 4 años, completamente negro como la noche del desierto, con músculos que se movían bajo la piel como cables de acero tensados al máximo. Su altura superaba la de cualquier caballo que hubiera visto, y en sus ojos había una inteligencia feroz que parecía medir todo lo que se movía a su alrededor. Al ver al niño, el huracán negro se irguió sobre las patas traseras y lanzó un relincho que se escuchó por toda la llanura, despertando a los coyotes y haciendo que los otros caballos se inquietaran en sus corrales. Era un grito de desafío y dolor mezclados, la voz de una criatura magnífica que había aprendido a desconfiar de todo lo humano. «Ahí tienes tu pesadilla, chamaco», dijo una voz áspera detrás de Emiliano. Era Rodrigo Salinas Mendoza, el capataz del rancho, un hombre de 45 años con cicatrices en los brazos y una mirada dura como pedernal del desierto. Ese animal ha mandado al hospital a 9 jinetes profesionales. ¿Todavía crees que puedes con él? Emiliano no respondió. Estaba completamente absorto observando al caballo, notando cosas que otros no habían visto. La manera en que mantenía la oreja izquierda ligeramente hacia atrás, como si escuchara constantemente amenazas. La tensión en el cuello que hablaba de años de miedo, la forma en que movía las patas, siempre listo para huir o atacar. «Está herido por dentro», murmuró el niño, más para sí mismo que para el capataz. «¿Cómo dices?» «El caballo. Está herido por dentro, no por fuera. Por eso no deja que nadie se le acerque. Tiene miedo». Rodrigo se rió con desprecio. «¿Miedo? Ese animal no conoce el miedo, muchacho. Es pura maldad concentrada». Pero Emiliano no le prestó atención. Había comenzado a caminar lentamente hacia la cerca, con las manos vacías y la mirada fija en los ojos del huracán negro. El potro dejó de moverse y lo observó acercarse, con las orejas erguidas y todos los músculos tensos. Para entonces ya se había corrido la voz por todo el rancho de que el niño forastero iba a intentar montar al huracán negro.
Vaqueros, peones, mozos de cuadra y hasta las mujeres de la cocina se habían reunido alrededor del corral para ver el espectáculo. Don Patricio llegó caminando despacio, con Esperanza a su lado y una expresión de preocupación que no sabía si era por el niño o por su propia conciencia. «Emiliano», le gritó desde lejos, «si cambias de opinión nadie va a pensar mal de ti. Ese animal es completamente impredecible». Pero el niño ya no escuchaba las voces humanas. Había puesto las manos sobre la cerca de púas y estaba mirando directamente a los ojos del huracán negro, sin pestañear, sin moverse, respirando pausadamente como si estuviera orando. El caballo había dejado de moverse también, y entre los dos se había establecido una comunicación silenciosa que nadie más podía entender. Lentamente, Emiliano comenzó a trepar la cerca. El huracán negro retrocedió hasta el extremo opuesto del corral, pero no apartó la mirada del niño. Paso a paso, con la paciencia de quien sabe esperar, Emiliano se acercó al centro del corral mientras susurraba palabras que solo el viento del desierto y el caballo podían escuchar. «Ya sé que tienes miedo», decía con voz suave. «Yo también he tenido miedo toda mi vida. Miedo de que no me quisieran, miedo de no tener dónde dormir, miedo de estar solo. Pero ya no tenemos que tener miedo, tú y yo. Ya no tenemos que estar solos». El huracán negro tembló como si las palabras del niño fueran látigos invisibles, pero no huyó. Había algo en esa voz joven que despertaba memorias antiguas, de cuando era un potrillo que corría libre por las llanuras antes de que los hombres lo capturaran y trataran de domarlo con violencia. Emiliano se detuvo a 3 metros del animal y extendió lentamente la mano derecha, con la palma hacia arriba, en el gesto universal de paz que todos los seres vivos entienden. «No voy a lastimarte», susurró. «Solo quiero conocerte». El silencio en el corral era absoluto. Ni una voz ni una tos, ni el crujir de una bota sobre la tierra. Todos los presentes habían dejado de respirar, esperando el momento en que la furia del huracán negro se desataría sobre aquel niño atrevido. Pero en lugar de atacar, el potro negro comenzó a acercarse. El momento en que el hocico del huracán negro tocó la palma de la mano de Emiliano fue como si un rayo silencioso atravesara el corral. El potro tembló desde las orejas hasta la cola, pero no se apartó. Por primera vez en 4 años, había permitido que un ser humano lo tocara sin violencia, sin cuerdas, sin gritos ni golpes. Emiliano sintió que una corriente eléctrica subía por su brazo y llegaba directamente a su corazón. En ese contacto había más que piel tocando piel. Había 2 almas reconociéndose, 2 heridas que encontraban en la otra su posible sanación. El caballo tenía la piel tibia y los músculos tensos, pero bajo la mano del niño comenzó a relajarse como si estuviera despertando de una pesadilla muy larga. «Ya está bonito», murmuró Emiliano, comenzando a acariciar lentamente el cuello del animal. «Ya pasó todo. Ya no hay gritos, ya no hay golpes, ya no hay miedo». Los espectadores reunidos alrededor del corral no podían creer lo que veían. Rodrigo Salinas había perdido el color del rostro y apretaba los puños con una mezcla de asombro y envidia que no sabía controlar. Don Patricio se había quitado el sombrero sin darse cuenta, como si estuviera presenciando algo sagrado. Esperanza se secaba las lágrimas con el delantal, recordando a su hijo perdido y viendo en aquel niño valiente algo que la consolaba sin saber por qué. Emiliano siguió acariciando al huracán negro, hablándole en voz baja, contándole secretos que solo los dos compartían. Le habló de las noches de frío cuando no tenía dónde dormir, de los días de hambre cuando no había ni tortillas duras, de la soledad que dolía más que cualquier golpe. El caballo lo escuchaba con las orejas hacia adelante, como si entendiera cada palabra, y poco a poco fue permitiendo que el niño se acercara más, hasta que pudo apoyar la cabeza contra su cuello. «¿Crees que me dejes subir?», le preguntó Emiliano al oído del animal. «No para domarte, no para presumir, solo para estar juntos un rato, para que sepas que ya no estás solo». El huracán negro se apartó ligeramente y lo miró a los ojos como si estuviera considerando la propuesta. En esa mirada había inteligencia, dolor, desconfianza, pero también algo nuevo que llevaba 4 años sin aparecer.
esperanza. Sin apartar los ojos de los del caballo, Emiliano se desplazó lentamente hacia el costado izquierdo del animal. El huracán negro lo siguió con la mirada, pero no se movió. Con movimientos pausados, como si estuviera bailando una danza muy antigua, el niño puso las manos sobre el lomo del potro. Un murmullo de incredulidad se alzó entre los espectadores. Ningún ser humano había logrado tocar el lomo del huracán negro sin terminar volando por los aires. Pero el animal permaneció quieto, respirando profundamente, como si estuviera tomando una decisión que cambiaría su vida para siempre. Emiliano esperó unos segundos más, sintiendo los músculos del caballo bajo sus manos, percibiendo el ritmo de su respiración, sincronizando su propio pulso con el del animal. Entonces, con la gracia de quien ha aprendido a moverse sin hacer ruido para no despertar a quien duerme en la misma habitación, se alzó lentamente y montó sobre el lomo del huracán negro. Lo que siguió no fue lo que todos esperaban. No hubo patadas furiosas, no hubo saltos violentos, no hubo la explosión de rabia que había caracterizado todos los intentos anteriores. En cambio, el huracán negro se quedó perfectamente inmóvil durante 5 segundos, luego 10, luego 20, con Emiliano sobre su lomo como si hubieran nacido para estar juntos. El silencio en el corral era sepulcral. Nadie se atrevía a moverse, a respirar fuerte, a romper el hechizo que parecía haber envuelto al niño y al caballo. Era como si el tiempo se hubiera detenido para permitir que sucediera un milagro. Entonces, lentamente, el huracán negro comenzó a caminar. No era el galope furioso que todos habían visto antes, sino un paso tranquilo, casi ceremonial, como si estuviera paseando con un hermano por los campos de su infancia. Emiliano se mantuvo recto sobre su lomo, sin aferrarse, sin gritar órdenes, simplemente siendo parte del movimiento del animal como si fueran una sola criatura. Dieron una vuelta completa al corral, luego otra y otra más. El huracán negro parecía haberse transformado en un caballo completamente diferente, noble y sereno, llevando a su jinete con la delicadeza de quien porta algo muy precioso. Emiliano sonrió por primera vez desde que había llegado al rancho, una sonrisa que parecía iluminar todo su rostro y que se reflejaba en los ojos del caballo. Cuando finalmente se detuvo en el centro del corral y Emiliano desmontó con la misma suavidad con que había subido, los espectadores estallaron en una ovación que se escuchó hasta el pueblo más cercano. Pero el niño no prestó atención a los aplausos. Se quedó junto al huracán negro, acariciándole el cuello, susurrándole palabras de agradecimiento, sellando entre ellos un pacto que nadie más entendía, pero que todos reconocían como verdadero. Don Patricio Morales se acercó al corral con pasos lentos, como si caminara en sueños. En sus 60 años de vida, en sus 4 décadas criando caballos, nunca había visto nada igual. Aquel niño descalzo y sin nombre había logrado en minutos lo que los mejores jinetes del norte no habían conseguido en años. «Emiliano», le gritó desde la cerca con voz temblorosa de emoción. «Ven acá, hijo». El niño se despidió del huracán negro con una última caricia y caminó hacia donde lo esperaba el hacendado. Sus ojos brillaban con una mezcla de felicidad y cansancio, como si acabara de despertar de un sueño muy profundo. «¿Cómo lo hiciste?», le preguntó don Patricio cuando lo tuvo frente a frente. Emiliano lo pensó un momento antes de responder. «No lo domé, señor Morales. Solo le hice saber que lo entendía. Él y yo somos iguales. Los dos hemos estado solos, los dos hemos tenido miedo, los dos necesitábamos a alguien que nos tratara con cariño». El hacendado sintió que algo se movía en su pecho, algo que había permanecido dormido durante décadas. Miró a aquel niño extraordinario y vio en él todo lo que había perdido y todo lo que podría recuperar si tenía el valor de abrir su corazón. «El trato era que si montabas al caballo, te podías quedar», le dijo con voz ronca. «Pero yo quiero proponerte algo más». Emiliano lo miró con curiosidad, esperando. «Quiero que seas mi hijo». Las palabras salieron de la boca de don Patricio antes de que su mente pudiera detenerlas, pero una vez pronunciadas, supo que eran las más verdaderas que había dicho en su vida. A su lado, Esperanza se tapó la boca con las manos para no gritar de alegría.
y en los ojos del niño apareció algo que no había estado ahí desde hacía mucho tiempo: la posibilidad de pertenecer a alguien. El huracán negro relinchó suavemente desde el centro del corral, como si estuviera bendiciendo la propuesta. Y Emiliano Jesús Herrera Domínguez, el niño que había caminado 190 kilómetros descalzo para encontrar su destino, sonrió y extendió su mano hacia el hombre que acababa de ofrecerle una familia. «Sí, señor Morales», dijo con voz firme, «me gustaría ser su hijo». Y así, bajo el sol duranguense que había sido testigo de su llegada, Emiliano encontró no solo un hogar, sino también la primera pieza de un rompecabezas que transformaría las vidas de todos en el rancho. Los meses que siguieron al día en que Emiliano montó al huracán negro trajeron cambios que nadie en el rancho Morales había anticipado. La noticia se extendió primero por los pueblos del desierto, luego por todo Durango, y finalmente saltó a las redes sociales como pólvora encendida. Videos grabados en secreto por los trabajadores del rancho comenzaron a circular en TikTok y YouTube, mostrando al niño descalzo montando al caballo que había sido imposible de domar. Don Patricio se despertó una mañana para encontrar a su rancho sitiado por periodistas, influencers y curiosos que llegaban desde lugares tan lejanos como Monterrey y Ciudad de México. Las cadenas de televisión nacional enviaron equipos completos para documentar la historia del niño del desierto, como había comenzado a llamarlo la prensa. «Patrón», le dijo Rodrigo Salinas con preocupación mal disimulada, «esto se está saliendo de control. Hay cámaras por todos lados, y el chamaco ya no puede ni salir de la casa sin que lo persigan». Emiliano, que ahora vestía ropa nueva pero seguía prefiriendo andar descalzo, observaba desde la ventana de su nueva habitación la multitud que se agolpaba en la entrada del rancho. A sus 13 años recién cumplidos, había desarrollado una madurez prematura que le permitía entender que toda esa atención no era realmente por él, sino por la versión romantizada que los medios habían creado de su historia. «No me gusta, papá Patricio», le dijo al hacendado durante la cena, usando por primera vez el título que don Patricio había esperado escuchar durante décadas. «Dicen que soy mágico, que tengo poderes especiales. Pero no es cierto. Solo entendí que el huracán negro tenía miedo, igual que yo». Don Patricio había descubierto en los últimos meses facetas de sí mismo que creía perdidas para siempre. La presencia de Emiliano en su vida había despertado instintos paternales que ni sabía que poseía. Se preocupaba cuando el niño se tardaba en los corrales. Se llenaba de orgullo cuando lo veía leyendo con concentración los libros que le había comprado, y sentía una ternura desconocida cuando lo encontraba dormido en el sofá con algún animal herido que había recogido. «Tienes razón, hijo», le respondió probando el sabor de esa palabra en sus labios. «Vamos a poner límites. Esta es nuestra casa, no un circo». Pero los límites fueron más difíciles de establecer de lo que pensaron. A la semana siguiente, llegó una delegación de empresarios de la Ciudad de México, encabezada por Alejandro Fernández Guzmán, un hombre de 40 años con traje de diseñador y la sonrisa calculada de quien convierte todo en negocio. «Don Patricio», le dijo mientras bebían tequila en el porche de la casa principal, «lo que ustedes tienen aquí es oro puro. Este niño puede ser la imagen de México en el mundo. Imagínese, documentales en Netflix, apariciones en programas internacionales, patrocinios con marcas de ropa y equipos ecuestres». Alejandro extendió sobre la mesa de mezquite una propuesta impresa en papel membretado que hablaba de contratos millonarios, giras internacionales y oportunidades que cambiarían la vida de Emiliano para siempre. «Solo necesitamos que el muchacho firme este contrato de exclusividad. 5 años, y al final será más famoso que cualquier charro de la historia». Don Patricio estudió los documentos mientras Emiliano permanecía en silencio, acariciando a un perro callejero que había adoptado la semana anterior. El hacendado había aprendido a leer las expresiones del niño y podía ver en sus ojos una tristeza que se hacía más profunda mientras Alejandro describía planes de fama y fortuna. «¿Qué opinas, hijo?», le preguntó don Patricio. Emiliano levantó la mirada hacia el empresario, luego hacia su padre adoptivo y finalmente hacia los corrales,
donde podía ver al huracán negro pastando tranquilamente. No quiero ser famoso, papá Patricio. Solo quiero quedarme aquí, aprender a leer mejor, cuidar a los animales y ayudar a doña Esperanza en la cocina. Alejandro se inclinó hacia adelante con la sonrisa de quien está acostumbrado a convencer a cualquiera. Emiliano, piénsalo bien. Con este contrato podrías viajar por todo el mundo, conocer lugares que ni siquiera imaginas. Podrías ayudar a tu familia, comprarle cosas bonitas a tu papá y a doña Esperanza. Mi familia ya tiene todo lo que necesita, respondió el niño con una firmeza que sorprendió al empresario. Y los lugares más bonitos del mundo están aquí, en el rancho, cuando veo salir el sol sobre el desierto y cuando los caballos vienen a saludarme. La respuesta desconcertó a Alejandro, quien no estaba acostumbrado a que rechazaran ofertas millonarias. Insistió durante 2 días más, aumentando las cifras, prometiendo beneficios adicionales, incluso sugiriendo becas de estudio en universidades estadounidenses. Pero Emiliano se mantuvo firme en su decisión y don Patricio apoyó la elección de su hijo adoptivo. «Respeto mucho su propuesta, licenciado Fernández», le dijo el hacendado al despedirlo, «pero el niño ya decidió, y yo respeto sus decisiones». Alejandro se fue del rancho con las manos vacías, pero no sin antes advertir: «Don Patricio, están desperdiciando una oportunidad única. Este tipo de fama no dura para siempre. En 6 meses nadie se va a acordar de esta historia». Sin embargo, se equivocaba. 6 meses después del rechazo de Emiliano al contrato de exclusividad, algo inesperado sucedió en el rancho. El huracán negro, que había permanecido dócil y tranquilo desde que el niño lo montó por primera vez, se apareó con una yegua árabe que don Patricio había comprado recientemente. El resultado fue una potranca de color castaño claro, con crines doradas, que nació una madrugada de octubre. La potranca, a quien Emiliano bautizó como Esperanza en honor a la cocinera que lo había acogido, mostró desde sus primeros días una característica extraordinaria. Solo permitía que el niño se le acercara. Con cualquier otra persona se mostraba esquiva y nerviosa, pero en cuanto veía a Emiliano, corría hacia él como si fuera su madre. «Es como si llevara tu marca en el alma», observó don Patricio, mientras veían a su hijo jugar con la potranca en el corral. «Nació sabiendo que ustedes pertenecen juntos». Emiliano había crecido algunos centímetros y su voz había comenzado a cambiar, pero conservaba esa conexión misteriosa con los animales que lo había hecho famoso. La potranca Esperanza se convirtió en la segunda parte de un dueto que fascinaba a todos en el rancho. El niño y el potro crecían juntos, aprendían juntos y desarrollaban una comunicación que trascendía todo lo que los adultos podían entender. Pero no todos en el rancho veían con buenos ojos los cambios que había traído Emiliano. Rodrigo Salinas, el capataz, había comenzado a mostrar signos de resentimiento conforme el niño ganaba más influencia sobre las decisiones del patrón. Durante 20 años había sido la mano derecha de don Patricio, y ahora se sentía desplazado por un chamaco que ni siquiera sabía leer completamente. «Patrón», le dijo una tarde mientras revisaban las cuentas del rancho, «con todo respeto, creo que el muchacho está recibiendo demasiada atención. Los trabajadores comentan que ya no los toma en cuenta como antes». Don Patricio levantó la mirada de los libros contables. «¿Qué quieres decir, Rodrigo?» «Pues que antes, cuando había que tomar decisiones sobre los animales, usted me consultaba a mí. Ahora todo pasa por el niño. Los muchachos sienten que ya no los respeta». Era parcialmente cierto. Don Patricio había comenzado a pedir la opinión de Emiliano sobre asuntos relacionados con los caballos, porque había demostrado una intuición extraordinaria para entender las necesidades y problemas de los animales, pero no se había dado cuenta de que esto podía crear resentimientos entre los trabajadores más antiguos. «Rodrigo, tú sigues siendo mi capataz y tienes mi confianza completa», le dijo. «Pero Emiliano tiene un don especial con los animales y sería tonto no aprovecharlo». «Sí, patrón, pero no olvide que los dones a veces se suben a la cabeza, especialmente en los jóvenes». La semilla de la duda que plantó Rodrigo comenzó a crecer en la mente de don Patricio, sobre todo cuando notó que efectivamente Emiliano había desarrollado una confianza en sí mismo que a veces rayaba en la terquedad.
El niño ya no aceptaba órdenes sin cuestionarlas y había comenzado a sugerir cambios en la manera de manejar el ganado que desafiaban tradiciones de décadas. La tensión llegó a su punto crítico una tarde de noviembre, cuando llegó al rancho Rubén Aguilar Soto, un domador profesional de 35 años que había escuchado la historia del niño y el huracán negro y venía dispuesto a demostrar que no había nada mágico en lo que había pasado. Rubén era un hombre fornido con cicatrices en los brazos y un bigote espeso que le daba aspecto de revolucionario. Había domado caballos salvajes en 3 estados, había trabajado en rodeos de Texas y tenía fama de poder montar cualquier animal que respirara. «Don Patricio», le dijo bajándose de su camioneta polvorienta, «vengo a probar que lo que hizo el chamaco puede hacerlo cualquier hombre con experiencia. Déjeme intentar montar a su huracán negro y verá que no hay ningún milagro en esto». La propuesta intrigó al hacendado, quien comenzaba a preguntarse si efectivamente había sido demasiado generoso en sus elogios hacia Emiliano. «¿Y qué gana usted con eso, amigo Aguilar?» «La satisfacción de poner las cosas en su lugar, y tal vez algunos pesos si usted quiere apostar». Don Patricio miró hacia los corrales donde Emiliano estaba cepillando a la potranca Esperanza, completamente ajeno a la conversación. Una parte de él quería proteger a su hijo adoptivo de cualquier humillación, pero otra parte, influenciada por las insinuaciones de Rodrigo, quería comprobar si el talento del niño era realmente tan especial como parecía. «Está bien», decidió finalmente. «Mañana al amanecer puede intentarlo». Esa noche, durante la cena, don Patricio le contó a Emiliano sobre la visita de Rubén Aguilar. El niño escuchó en silencio, masticando despacio sus frijoles, y cuando su padre adoptivo terminó de hablar, simplemente asintió. «¿No te preocupa?», le preguntó don Patricio. «No, papá. El huracán negro decidirá por sí mismo si quiere que lo monte el señor Aguilar. Yo no puedo obligarlo a nada, así como nadie me obligó a mí a montarlo la primera vez». La respuesta era tan madura y sensata que don Patricio se sintió avergonzado de haber dudado de su hijo. Pero ya era demasiado tarde para cancelar el desafío de Rubén Aguilar. Al amanecer del día siguiente, una multitud aún mayor que la del primer día se había reunido alrededor de los corrales. La noticia del desafío se había extendido por los pueblos cercanos, y llegaron charros, ganaderos, periodistas y curiosos para ver si el domador profesional lograría reproducir la hazaña del niño. Rubén Aguilar se presentó vestido con traje de charro completo, con sombrero bordado, botas de piel de avestruz y espuelas de plata que tintineaban a cada paso. Su confianza era tal que había traído sus propios reporteros para documentar lo que estaba seguro sería su triunfo. «¿Listo para ver cómo se hace esto profesionalmente?», le gritó a Emiliano, quien observaba desde la cerca junto a don Patricio y Esperanza. El niño no respondió, pero sus ojos estaban fijos en el huracán negro, quien había comenzado a mostrarse inquieto desde que Rubén se acercó a su corral. El caballo pateaba el suelo y agitaba la cabeza, como si pudiera sentir la diferencia entre las intenciones del domador profesional y las del niño que lo había montado meses atrás. Rubén entró al corral con movimientos bruscos y seguros, como había hecho cientos de veces antes. Llevaba en las manos una cuerda de piel trenzada y emanaba esa confianza agresiva que caracteriza a los hombres acostumbrados a doblegar la voluntad ajena por la fuerza. «Ven acá, bonito», le gritó al huracán negro, agitando la cuerda. «A ver qué tienes de especial». El caballo retrocedió hasta el extremo opuesto del corral, con las orejas hacia atrás y los ojos brillando con una alarma que Emiliano reconoció inmediatamente. Era la misma expresión que había tenido el primer día, cuando todavía desconfiaba de todo lo humano. «Señor Aguilar», gritó Emiliano desde la cerca, «tal vez debería...» «Cállate, chamaco», le respondió Rubén sin quitar los ojos del caballo. «Aquí el que sabe de caballos soy yo». Lo que siguió fue una demostración de todo lo que no se debe hacer con un animal traumatizado. Rubén intentó acorralar al huracán negro con movimientos agresivos. Le gritó órdenes que el caballo no entendía y finalmente trató de lazarlo para forzarlo a quedarse quieto. El resultado fue explosivo. El huracán negro se alzó sobre las patas traseras con un relincho que se escuchó hasta el pueblo. Y cuando Rubén intentó acercarse,
lo embistió con una furia que había permanecido dormida desde la llegada de Emiliano al rancho. El domador profesional terminó estrellado contra la cerca del corral, con el traje de charro desgarrado y una costilla fracturada que lo hizo gritar de dolor. El huracán negro siguió pateando y relinchando en el centro del corral, completamente fuera de sí, como si hubiera vuelto a los días en que era considerado indomable. «¡Saquen a ese loco de ahí!», gritó don Patricio, pero nadie se atrevía a entrar al corral mientras el caballo siguiera enloquecido. Fue entonces cuando Emiliano saltó la cerca. El niño caminó lentamente hacia el huracán negro, que siguió pateando y agitándose hasta que lo vio acercarse. Entonces, como si un interruptor se hubiera activado en su cerebro, el caballo se detuvo y lo miró con esos ojos inteligentes que reconocían al único ser humano en quien confiaba completamente. «Ya, bonito», le susurró Emiliano, extendiendo la mano como había hecho el primer día. «Ya pasó. Nadie te va a lastimar. Ya estoy aquí». El huracán negro se acercó temblando y apoyó la cabeza contra el pecho del niño, como si buscara consuelo después de una pesadilla. Emiliano lo acarició hasta que dejó de temblar, le murmuró palabras tranquilizadoras y gradualmente el caballo recuperó la calma. La multitud había quedado en silencio absoluto. Rubén Aguilar era sacado del corral en una camilla, derrotado no solo físicamente, sino en su orgullo profesional. Había demostrado sin quererlo que el don de Emiliano era real, único y completamente irreproducible. Don Patricio se acercó a la cerca del corral, donde su hijo adoptivo seguía consolando al huracán negro. En sus ojos había una mezcla de orgullo, asombro y algo más profundo: la comprensión de que aquel niño que había llegado descalzo a su rancho poseía algo que ningún dinero podía comprar y ninguna escuela podía enseñar. «Perdóname, hijo», le dijo cuando Emiliano salió del corral. «No debía haber dudado de ti». Emiliano lo abrazó con la generosidad de quien no guarda rencores. «No tiene nada que perdonar, papá Patricio. Usted solo quería estar seguro. Pero ya sabe que el huracán negro y yo somos una familia igual que usted y yo». Esa tarde, mientras Rubén Aguilar era llevado al hospital y los periodistas escribían crónicas sobre el fracaso del domador profesional frente al niño prodigio, don Patricio tomó una decisión que cambiaría para siempre la vida en el rancho Morales. «Emiliano», le dijo durante la cena, «creo que es hora de que hagamos oficial lo que ya todos sabemos». El niño lo miró con curiosidad, esperando. «Quiero adoptarte legalmente. Quiero que seas oficialmente mi hijo, mi heredero, y que lleves mi apellido». Las palabras llenaron el corazón de Emiliano con una calidez que no había sentido jamás. Después de 13 años de no tener familia, de no pertenecer a nadie, finalmente tendría un padre, un hogar y un apellido que lo protegería para siempre. «Sí, papá», respondió con los ojos húmedos. «Me gustaría mucho ser Emiliano Jesús Morales Sandoval». Esperanza, que servía la cena con los ojos también llorosos, se acercó a abrazarlos a ambos. «Ay, niño», le dijo, «tu papá que está en el cielo debe estar muy orgulloso. Encontraste exactamente lo que necesitabas». Y así, bajo las estrellas del desierto, que habían sido testigos de su llegada, Emiliano Jesús Herrera Domínguez se convirtió oficialmente en Emiliano Jesús Morales Sandoval, cerrando un círculo que había comenzado con una transmisión de radio y un sueño imposible. Pero su historia estaba lejos de terminar. Los meses siguientes traerían desafíos aún mayores y una oportunidad de demostrar que los verdaderos milagros no terminan con un final feliz, sino que se multiplican cuando se comparten con otros que también necesitan esperanza. 18 meses después de aquel día en que un niño descalzo llegó caminando al rancho Morales, Emiliano Jesús Morales Sandoval celebraba su 14º cumpleaños rodeado de una familia que había elegido y que lo había elegido a él. El rancho se había transformado no solo en un hogar, sino en algo mucho más significativo, un refugio para niños abandonados que, como él, necesitaban una segunda oportunidad. La idea había nacido una tarde de primavera, cuando Emiliano encontró a una niña de 8 años durmiendo en los establos, huyendo de una casa donde no la querían. En lugar de reportarla a las autoridades, como habría hecho cualquier adulto responsable,
El niño la llevó ante don Patricio con una propuesta que cambiaría para siempre la misión del rancho. «Papá», le dijo con esa determinación que había aprendido a reconocer y respetar, «hay muchos niños como yo que no tienen familia, que no tienen dónde ir. ¿No podríamos ayudarlos aquí, en el rancho? Hay mucho espacio, mucho trabajo que hacer, y todos podrían aprender oficios útiles». Don Patricio miró a su hijo adoptivo y vio en él la sabiduría prematura de quien ha vivido en carne propia el abandono y la soledad. La propuesta era ambiciosa, complicada, y probablemente costaría una fortuna. También era la idea más hermosa que había escuchado en su vida. «¿Y cómo te imaginas que funcionaría eso, hijo?» Emiliano tenía ya todo planeado. «Podríamos construir dormitorios en la parte este del rancho, donde hay esa tierra que no usamos. Los niños mayores podrían aprender a trabajar con el ganado y los caballos. Los medianos podrían ayudar en la cocina y en la huerta, y los pequeños podrían ir a la escuela del pueblo mientras aprenden a leer y escribir. ¿Y quién se haría cargo de todo eso? Es una responsabilidad enorme. Pues nosotros, papá. Usted, doña Esperanza. Yo. Todos. Somos una familia, y las familias se ayudan entre sí». La conversación se extendió durante varias semanas, incluyendo consultas con abogados, trabajadores sociales y arquitectos. El proyecto era ambicioso: construir instalaciones para 20 niños, contratar maestros y cuidadores, y establecer un programa de capacitación que les diera herramientas para construirse un futuro digno. Don Patricio invirtió una parte considerable de su fortuna en la construcción de lo que bautizaron como La Esperanza, en honor a la cocinera que había sido la primera en creer en Emiliano. Los dormitorios fueron construidos alrededor de un patio central, con una fuente, siguiendo el diseño tradicional de las haciendas del norte. Cada niño tendría su propia cama, su escritorio y un locker donde guardar sus pertenencias personales. La primera promoción de La Esperanza llegó en el otoño de ese año. 12 niños de entre 8 y 15 años, todos con historias similares a la de Emiliano, todos necesitados de una familia que los acogiera sin condiciones. Había hermanos separados por la pobreza, huérfanos criados por parientes que no los querían, niños que habían huido de casas donde los maltrataban. Emiliano se convirtió naturalmente en el hermano mayor de todos, el que los consolaba cuando lloraban por las noches, el que los defendía cuando los trabajadores del rancho los trataban con desconfianza, el que les enseñaba los secretos para comunicarse con los animales. Su autoridad no venía de los gritos o los castigos, sino del ejemplo y la paciencia infinita de quien entiende el dolor ajeno porque lo ha vivido en carne propia. «No se preocupen si al principio sienten que no pertenecen aquí», les decía durante las reuniones nocturnas en el patio central. «Yo también me sentí así los primeros días, pero este lugar nos acepta como somos y poco a poco van a descubrir que sí tienen un hogar». Uno de los niños, un chico de 11 años llamado Sebastián, que había llegado con marcas de golpes en los brazos, se convirtió en el caso más difícil. Desconfiaba de todos, se peleaba con sus compañeros y cada noche intentaba escaparse del rancho para volver a la calle. Fue Emiliano quien finalmente logró llegar a su corazón. Una madrugada encontró a Sebastián en los corrales, llorando mientras acariciaba a la potranca Esperanza. «No sirvo para nada», sollozaba el niño. «En todas las casas donde he estado, al final me sacan porque hago algo malo. Ustedes también me van a sacar». Emiliano se sentó junto a él en el suelo del corral, sin decir nada durante varios minutos. Finalmente, con la voz suave de quien comparte un secreto, comenzó a contarle su propia historia. Los años de sentirse inútil, de creer que no merecía ser amado, de esperar siempre que llegara el día en que lo abandonarían otra vez. «¿Y cómo se te quitó esa sensación?», le preguntó Sebastián. «No se me ha quitado completamente», le confesó Emiliano con honestidad brutal. «Todavía hay días en que me despierto pensando que tal vez papá Patricio se va a cansar de mí, pero luego veo todo lo que hemos construido juntos, veo que confía en mí para tomar decisiones importantes, veo que ustedes me ven como su hermano mayor y entiendo que ya soy parte de algo más grande que yo». Sebastián se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Tú crees que yo pueda llegar a sentir eso algún día?» «No lo creo, Sebastián, lo sé,
porque ya lo estás sintiendo, por eso lloras. Si no te importáramos, no te dolería la posibilidad de perdernos. Esa conversación marcó el punto de inflexión en la vida de Sebastián, quien se convirtió en uno de los defensores más férreos de la esperanza y en el hermano menor adoptivo de Emiliano. Su transformación fue tan evidente que don Patricio comenzó a entender que el verdadero don de su hijo no era comunicarse con los caballos, sino llegar al corazón de cualquier ser herido y ayudarlo a sanar. A los 2 años de funcionamiento, La Esperanza había recibido reconocimientos del gobierno estatal, había sido visitada por delegaciones de otros países interesados en replicar el modelo y había logrado que el 100% de sus graduados encontrara trabajo digno o continuara sus estudios. Pero el verdadero éxito se medía en sonrisas que antes no existían, en sueños que habían renacido y en la certeza de que cada uno de esos niños tendría para siempre un hogar al cual regresar. Emiliano, ahora de 16 años y con la voz definitivamente cambiada, había crecido hasta convertirse en un joven alto y delgado, con manos fuertes por el trabajo con los animales y ojos que conservaban esa profundidad que había impresionado a don Patricio desde el primer día. Ya no era el niño descalzo y tímido que había llegado caminando por el desierto, pero tampoco había perdido la humildad y la sensibilidad que lo hacían especial. Una tarde de diciembre, mientras supervisaba la construcción de un nuevo dormitorio para ampliar La Esperanza, recibió una visita inesperada. Un hombre mayor, vestido con traje sencillo pero elegante, se acercó a él en los corrales donde entrenaba a algunos de los niños más grandes en el manejo de caballos. «¿Emiliano Jesús Morales Sandoval?», preguntó el desconocido. «Sí, señor. ¿En qué puedo ayudarlo?». «Me llamo Eduardo Martínez y vengo de la Fundación Ford. Hemos estado siguiendo el trabajo que hace aquí con los niños abandonados y queremos proponerle algo que podría cambiar muchas vidas». La propuesta del señor Martínez era ambiciosa. La Fundación Ford quería financiar la creación de 10 esperanzas más en diferentes estados de México, cada una siguiendo el modelo desarrollado en el Rancho Morales, y querían que Emiliano fuera el coordinador general del proyecto. «Sería como sembrar semillas de esperanza por todo el país», explicó el representante de la fundación. «Podríamos ayudar a miles de niños que están en las mismas condiciones en las que usted estuvo hace unos años». Emiliano escuchó la propuesta con la misma atención con que escuchaba todo, pero cuando el señor Martínez terminó de hablar, no respondió inmediatamente. Se quedó mirando hacia los corrales donde Sebastián ayudaba a una niña de 9 años a cepillar a un caballo, hacia el patio central donde un grupo de adolescentes estudiaba bajo la sombra de un álamo, hacia la casa principal donde podía ver a don Patricio y Esperanza preparando la cena. «Es una propuesta muy generosa», dijo finalmente, «y estoy seguro de que podría ayudar a muchos niños, pero mi lugar está aquí, con mi familia, con los niños que ya están en nuestro cuidado. Esta esperanza necesita crecer fuerte antes de pensar en multiplicarse». El señor Martínez insistió, ofreció mejores condiciones, habló de la oportunidad única de impactar la vida de miles de niños en todo el país. Pero Emiliano se mantuvo firme en su decisión, con la misma determinación que había mostrado el día en que rechazó el contrato millonario de Alejandro Fernández. «Entiendo su punto de vista», le dijo al representante de la fundación, «pero he aprendido que es mejor hacer bien una cosa que hacer mal muchas cosas. Los niños que están aquí me necesitan y yo los necesito a ellos. Algún día, cuando La Esperanza esté completamente consolidada, tal vez podamos pensar en expandirnos, pero por ahora mi compromiso es con esta familia». Esa noche, durante la cena familiar que reunía cada día a don Patricio, Esperanza, Emiliano y los 20 niños de La Esperanza, el patriarca del rancho levantó su vaso de agua fresca en un brindis. «Por Emiliano», dijo con voz emocionada, «quien nos enseñó que los milagros no terminan cuando se logran, sino cuando se comparten». Todos levantaron sus vasos, desde Sebastián hasta la niña más pequeña, y en ese momento Emiliano entendió que había cumplido no solo el sueño de encontrar una familia, sino el propósito más profundo de su vida: demostrar que el amor multiplicado
trasciende cualquier fortuna individual. 3 años más tarde, en una ceremonia celebrada en el patio central de La Esperanza, Emiliano Jesús Morales Sandoval se graduó del bachillerato con mención honorífica, convirtiéndose en el primer miembro de su familia adoptiva en completar la educación media superior. A sus 19 años, había decidido estudiar medicina veterinaria, con especialización en comportamiento animal, no para alejarse del rancho, sino para regresar con herramientas científicas que complementaran su don natural. Don Patricio, ahora de 66 años y con las canas completamente blancas pero la sonrisa más amplia de su vida, lo abrazó frente a todos los invitados que habían llegado para la ceremonia. «Estoy orgulloso de ti, hijo», le susurró al oído. «Tu papá biológico estaría igual de orgulloso». Emiliano miró a su alrededor. Los niños de La Esperanza aplaudiendo con entusiasmo, Esperanza llorando de alegría mientras sostenía el diploma, los trabajadores del rancho que lo habían visto crecer desde aquel niño descalzo hasta convertirse en el joven responsable que era ahora, y en el corral central el huracán negro y la potranca Esperanza galopando libremente bajo el sol del desierto. «Papá», le dijo a don Patricio con la voz quebrada por la emoción, «creo que ya sé cuál es mi verdadera herencia». «¿Cuál es, hijo?» «No son las tierras, ni el ganado, ni el dinero. Mi herencia es la capacidad de dar esperanza a quien no la tiene, de crear familia donde no la hay, de demostrar que todos merecemos una segunda oportunidad». En ese momento, mientras el sol se ocultaba tras las montañas del desierto y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, Emiliano supo que su historia había completado un círculo perfecto. El niño que había llegado buscando una oportunidad para demostrar su valor, se había convertido en el hombre que daba oportunidades a otros para que descubrieran el suyo. Y en algún lugar del desierto, en la carretera polvorienta por donde había caminado descalzo hacía 7 años, otros niños como él seguían buscando su propio destino, sin saber que en un rancho de Durango los esperaba una familia dispuesta a recibirlos con los brazos abiertos y un hermano mayor que entendía perfectamente lo que significaba llegar de la nada y encontrarlo todo. Muchas gracias por llegar hasta el final de esta increíble historia. Esperamos que la historia de Emiliano, don Patricio y toda la familia de La Esperanza haya tocado profundamente tu corazón. Si te gustó esta extraordinaria historia de amor, redención y el poder transformador de la segunda oportunidad en las tierras de Durango, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este video. Esto nos ayuda mucho a seguir trayendo historias que llegan al alma. Cada día compartimos nuevas historias emocionantes sobre la vida, el amor y los milagros que suceden cuando menos los esperamos. Cuéntanos en los comentarios. ¿Crees en el poder de dar segundas oportunidades? ¿Cuál fue el momento que más te conmovió? Nos vemos mañana con otra historia increíble.